Hola, compis. Aquí estoy de nuevo con un videoesquema más para la colección del temario de Geografía e Historia. Porque bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis, pues yo os lo digo, este año que viene, el 2025, volvemos a tener oposiciones de secundaria. Así que, venga, que hay que ir poniéndose las pilas. Hoy os traigo un tema de geografía, concretamente el tema 5, acción humana sobre el medio y su problemática actual. Bien, este tema es un poquito, o sea, es ligero, pero bueno, eso ya depende de la creatividad de cada uno. Se pueden hacer cosas bastante interesantes con él. Yo os traigo un resumen, ¿vale? Como siempre. A ver, os comento, el esquema aquí que os pongo, pues aborda, como vemos, la acción humana sobre el medio ambiente y la problemática actual asociada. El ser humano, impulsado por sus necesidades, modifica constantemente el entorno para satisfacerlas. Estas modificaciones se manifiestan en diversas formas. Para la alimentación, pues a través de la agricultura y la ganadería. Para obtener agua, pues mediante la construcción de pozos y sistemas de canalización. Para las comunicaciones, pues con el desarrollo de carreteras y vías férreas. Para obtener materias primas, pues a través de la actividad minera. Para obtener electricidad, pues mediante la construcción de centrales nucleares, hidroeléctricas y demás, ¿vale? Entonces, claro, todo esto va generando su pequeño, bueno, su pequeño, su impacto, ¿vale? Entonces, este impacto, esta acción humana, pues tiene unas consecuencias que son las que se convierten en problemas medioambientales, como por ejemplo, tenemos el deshielo y la subida del nivel del mar. El calentamiento global, causado por la emisión de gases de efecto invernadero, está provocando el derretimiento de los glaciales y los casquetes polares, lo cual hace que aumente el nivel del mar. Aquí ya, o sea, aquí tenemos ya el tema del calentamiento global, pues es complicado. Los fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, largas sequías, que son periodos, como veis, como sabéis, prolongados sin lluvias que afectan a los ecosistemas y la agricultura. Lluvias torrenciales, que a menudo resultan en inundaciones devastadoras. Estamos teniendo un gran ejemplo ahora con las inundaciones de Valencia. Que sí, que gota fría la hay siempre, pero lo de este año ya se está pasando de su raya, ¿no? De su habitualidad, ¿no? Huracanes y otros fenómenos meteorológicos intensos, pues se observa un incremento en su frecuencia e intensidad. ¿Por qué? Pues todo esto por causa de este calentamiento global, ¿no? Los huracanes y cosas que ya existían, pues van a ir recrudeciéndose en frecuencia y en intensidad. O sea, se nos vienen tiempos bonitos. Estos impactos esto trae pues, impactos en la biodiversidad y ecosistemas. Pues, por ejemplo, que afecta a la agricultura y a la pesca. Pues los cambios en los patrones climáticos y la contaminación están teniendo un impacto muy negativo en estas actividades que son fundamentales, ¿no? Para la alimentación humana. El cambio en las condiciones ambientales también favorece la propagación de patógenos y especies invasoras, lo cual hace que las enfermedades y las plagas hagan una expansión brutales. También de esto ya hemos visto algunos ejemplos. La pérdida de cobertura forestal, es decir, la deforestación, afecta directamente a la biodiversidad y contribuye al cambio climático. Si hay árboles, hay fresquito. Si no hay árboles, hay calorcito y no nos conviene. Todo esto también supone riesgos para la salud y la seguridad humana. Supone, como si lo otro más, todavía más. O sea, el aumento de desastres naturales se observa con mayor frecuencia e intensidad, como he dicho antes, y la contaminación afecta al aire, al agua y al suelo, incluyendo otros tipos de contaminación, pues como radiactiva, lumínica, acústica y la generación de residuos. El tema de la contaminación radioactiva es, bueno, esto tiene una explicación un poco más, o debería tener una explicación un poco más amplia, porque la contaminación radiactiva no se refiere, o no me refiero a las centrales nucleares, sino a los residuos radioactivos para la fabricación de electricidad en estas centrales, ¿vale? Entonces, bueno, es esa contaminación, pero claro, no contaminan como tal, por ejemplo, las aguas o lo que sea, sino que esos residuos están ahí, los tienen que enterrar en algún sitio y entonces, claro, son hectáreas de terreno que se dedica a cementerios nucleares, pero no porque estén en el ambiente y contaminen cosas, ¿vale? Eso pasó en Chernóbil, aquí en España no se tienen noticias ahora o de momento. Vale, la consecuencia directa
directa de todo esto es la pérdida de biodiversidad, porque es que me enrollo y no sigo lo que tengo que seguir, y el cambio climático, que como veis en el mapa, están relacionados y se retroalimentan uno a otro, creando un ciclo de degradación ambiental que requiere acciones urgentes y coordinadas a nivel global para su mitigación y adaptación. Y esto entonces ya pasaríamos a la parte del esquema que ofrece las soluciones, que para mitigar los efectos o los impactos negativos y promover la sostenibilidad se proponen una serie de acciones, como por ejemplo la conservación y restauración de los ecosistemas, fomento de energías renovables, implementación de prácticas de agricultura sostenible, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahí, por ejemplo, hay ejemplos que se están llevando a cabo en diversas partes del mundo, por ejemplo, el Gran Muro Verde en África y la reforestación en la Amazonia, en la Amazonía. Son proyectos de reforestación. En Europa, por ejemplo, la prohibición de plásticos. En Alemania, el uso de energía solar. En Copenhague, por ejemplo, es una ciudad modelo de sostenibilidad urbana debido a toda su infraestructura verde, los transportes públicos eficientes y el compromiso en reducción del dióxido de carbono. Además, la ONU propuso ha puesto también apuesta por la educación y la conciencia medioambiental, como mediante la Agenda 2030 y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Los que nos interesan, pues el 6, agua limpia y saneamiento, el 7, energía sostenible, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumos responsables, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres. La educación y la conciencia medioambiental son importantísimas, como todo, la educación siempre es clave para cualquier cambio, pero si no viene apoyada por políticas medioambientales en todos los gobiernos del mundo, pues no vale para nada. Entonces, para hacer frente a estos desafíos, se han marcado una serie de políticas medioambientales a nivel internacional que están pues, haciendo lo que pueden, ¿no? Por ejemplo, las leyes de declaración de parques naturales, todo esto a nivel internacional, luego voy con España. La declaración de parques naturales o reservas de la biosfera, que cuando una parte un territorio se adquiere esta declaración, no se pueden tocar bajo ningún concepto. El protocolo de Kioto del 97, en el que los países firmantes se comprometen a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, o la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para darle importancia a que el cambio climático es una realidad, es un hecho y hay que empezar hace años ya a hacerle frente porque si no nos va a lucir bien el pelo. En España, por ejemplo, se han implementado diversas políticas y planes pues, siguiendo estas líneas de planes medioambientales, ¿no? Como por ejemplo el Plan Director para la Sostenibilidad de la Costa, que trata de recuperar las costas españolas a 100 metros tierra adentro. En que la propiedad privada, pues si ya está construida, pues se queda, pero se controlan las nuevas instalaciones y posibles demoliciones de las obras que vulneran esta ley. Un ejemplo es el Hotel de Carboneras en Almería y otros tantos ejemplos que hay, porque hay muchísimos. Luego tenemos el Plan Forestal Español, que se fechado entre el 2002 y el 2032, que va pues, efectivamente contra la deforestación, los incendios forestales y demás. Trata de subir las penas a los incendiarios y lo importante es la prohibición de recalificar los terrenos incendiados en 30 años. Esto es importante porque durante mucho tiempo se quemaba el campo. ¡Uy, se ha quemado! ¡Qué pena! ¿Qué hacemos con ello? ¡Pumba! Edificios o lo que sea. No, con esta ley se prohíbe recalificar esos terrenos incendiados por menos en 30 años. La ley del ruido en 2003, el Plan Estratégico de Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad 2011-2017, en el que se extrae la Red Natura 2000, en el que se establecen lugares importantes, 14 parques naturales y más de 100 pequeños parques autonómicos. Esto es importante. Con la misma calidad que a nivel internacional. O sea, lo que se ha declarado parque natural o patrimonio natural o de la biodiversidad no se puede tocar.
Y luego vemos que algunos gobiernos hacen lo que les da de las naricillas. Pero bueno, eso es otra historia. Plan Hidrológico Nacional 2016. Trata de evitar la sobreexplotación de los recursos hídricos. Luego tenemos también la Ley del Cambio Climático y Transición Energética de 2018, que trata la retirada y la venta de coches de gasoil-gasolina para el 2040. También la retirada de la circulación de estos coches para el 2050 y reducir las emisiones de CO2 en ciudades, que siguen un poco esta estela del Madrid Central de 2018, mediante la reducción del tráfico en el casco urbano, en el centro urbano, para reducir las emisiones, y que ahora se han ido tomando ejemplo otras ciudades españolas. Así que, bueno, pues más o menos este sería el tema 5, muy resumidito. Pero se pueden poner multitud de ejemplos, como se puede hablar de la industria, por ejemplo, de las industrias más contaminantes que existen hoy en día en el planeta es la de la ropa. Las industrias del fast fashion o del ultra fast fashion son terriblemente contaminantes. Pues esto se puede colocar aquí. Pero claro que dices, no, es que el progreso, es que la industria, el trabajo, la gente, sí, todo eso se puede seguir haciendo, se puede seguir consiguiendo, pero de una forma más consciente, más sostenible, para precisamente evitar esta sobreexplotación de recursos del planeta, porque ya sabemos que el planeta y sus recursos son limitados, no son para siempre, y pues esto es que ya lo estamos viendo desde que empezó la revolución industrial en el siglo XIX, ha empezado a subir la temperatura global de la Tierra. Esto ya está estudiado, lo han hecho ya los científicos. O sea, en cuestión de 200 años, la temperatura de la Tierra ha subido bastantes grados y sigue subiendo. O sea, y esto ya es, pues eso, es insostenible. De eso se trata, de hacerlo sostenible. Bueno, no me enrollo más. Esto ya lo podéis vosotros enrollar con toda la creatividad que tengáis. Y hablar de los ODS, pues también lo podéis enlazar pues, con el tema de la educación en el instituto, que los ODS no son solamente un rollo para complicarnos la vida en las programaciones didácticas, es que realmente son importantes para educar a nuestro alumnado en según qué aulas, o sea, aulas no, en según qué niveles, cursos y tal, y luego asignaturas, pues todos tienen una relación u otra con las materias, y en geografía, pues como vemos, están muy relacionados, que no es otra cosa que educación, ¿vale? Entonces, si educamos a nuestros estudiantes, a nuestra juventud, en ser sostenibles jolín, con conciencia medioambiental, bueno, pues algo iremos logrando en el futuro. Pero vamos, que como digo, esto os podéis enrollar luego ya como mejor os convenga. Pues nada, coleguis, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala! A ir estudiando, mucho ánimo. ¡Chao!